Buenas noches, alma querida. En este momento, donde sea que te encuentres en el mundo, hay algo hermoso sucediendo en tu corazón. Está buscando ese encuentro íntimo con Dios que solo su palabra puede brindar. Tal vez son las primeras horas de la madrugada, quizás es el final de un día largo, o simplemente es ese momento perfecto que tu alma reserva para estar a solas con el Creador. ¿Sabes? Hay un versículo que abraza mi corazón cada noche, como un manto suave. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es del Salmo 4, versículo 8 en esta noche. Quiero que esa misma paz que David sintió bajo las estrellas de Judea sea la que te acompañe hasta tus sueños más profundos, antes de que empecemos este viaje juntos por senderos de esperanza. Me encantaría conocerte un poquito más. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche. ¿Qué hora marca tu reloj en este momento? Y si hay un versículo que toca especialmente tu corazón, uno que susurra paz a tu alma cuando todo parece incierto, compártelo con nuestra familia. Me llena de gozo conocer cómo Dios habla de manera única a cada uno de sus hijos. Así estas palabras han comenzado ya a traer un poquito de calma a tu espíritu. Si sientes que este es un lugar donde tu alma puede descansar, te invito gentilmente a que te unas a nuestra familia. Suscríbete al canal y activa esa campanita para que podamos caminar juntos cada noche por estos senderos de paz. Un pequeño like también es como una oración susurrada que ayuda a que este mensaje de tranquilidad llegue a más corazones que lo necesitan. Ahora, busca esa posición donde tu cuerpo puede descansar completamente. Cierra tus ojos, si así lo deseas, y permite que tu corazón se prepare para recibir estas hermosas historias que el Señor nos regaló. Respira profundamente, inhala su paz, exhala tus preocupaciones. Waisinte como en este instante sagrado, estás exactamente donde Dios quiere que estés. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo, que tu paz llene nuestros corazones como agua fresca en tierra seca, y que tu amor nos acompañe hacia un descanso verdaderamente reparador. Durante la próxima hora caminaremos juntos por sendas de esperanza y amor, recordando que Dios siempre está con nosotros, incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando no podemos sentirlo. La cabrita que no podía saltar en los verdes montes de Hebrón, donde las nubes rozan las piedras como caricias del cielo y el viento canta himnos antiguos entre los olivos. Nació una pequeña cabrita llamada Lilan desde el primer día, desde el primer respiro que llenó sus pequeños pulmones. Fue diferente. Mientras sus hermanos daban brincos juguetones al amanecer, subiendo de roca en roca como si el cielo mismo los empujara hacia las alturas, Laila caminaba despacio, con pasos medidos, mirando el suelo como si temiera despegar del polvo sagrado que la había formado. A todos en el rebaño decían que era una cabrita especial, aunque nadie sabía muy bien por qué. Algunos decían que era por sus ojos, grandes y serenos, como si guardaran secretos antiguos, como si hubiera nacido con la sabiduría de quien entiende
que hay más de una manera de tocar el cielo. Otros murmuraban que era porque no saltaba, que una cabrita que no saltara era como un río sin corriente o un cielo sin aves. Y aunque nadie lo decía con crueldad, aunque las palabras llegaban envueltas en preocupación amorosa, Laila Lou Sensha sentía la presión de las expectativas, como si su valor dependiera de algo que simplemente no podía hacer, como si su propósito estuviera atado a una habilidad que Dios había decidido no darle. Los días pasaban lentos como miel. Why, Lila Sign Solta. Lo intentaba a veces cuando nadie miraba, cuando el sol se escondía tras los cerros y las sombras la protegían de los ojos curiosos. Doblaba sus patitas temblorosas. Se impulsaba con toda la fuerza de su pequeño corazón. Pero apenas lograba un pequeño brinco que se apagaba antes de nacer y cada intento fallido era una herida silenciosa en su alma. ¿Para qué fui creada si no puedo hacer lo que todos hacen? Pensaba en el silencio de su corazón. ¿Será que Dios se equivocó conmigo? ¿Será que soy un error en su diseño perfecto? A veces, cuando la luna iluminaba los caminos del monte como una lámpara de plata y todos dormían el sueño de los justos, Laila se apartaba del rebaño, caminaba hasta un lugar silencioso, donde las estrellas parecían inclinarse para escuchar, y oraba en su interior. No sabía palabras teológicas, no conocía salmos completos, pero decía lo que su corazón entendía. Señor, si tú me hiciste así, muéstrame el porqué. Si mi diferencia tiene propósito, ayúdame a verlo. Si mis pasos lentos son parte de tu plan, dame fuerzas para caminar con dignidad. Una noche, mientras las estrellas parecían inclinarse sobre los montes para escuchar su plegaria como ancianos sabios que conocen el valor del silencio, sintió algo diferente. No fue una voz audible, ni un trueno dramático, ni una señal escrita en el cielo. Fue más bien un susurro en su alma, como si alguien que la conocía desde antes de nacer le dijera: no temas ser como eres. Ya verás para qué fue hecho tú. Paso tranquilo. Ya descubrirás por qué te di pies que aman la tierra más que el aire. Al día siguiente, el rebaño fue llevado a pastar a una zona más alta, donde la hierba crecía más verde y el aire sabía a libertad. El sol brillaba con fuerza y las ovejas y cabritas competían entre sí para alcanzar las hierbas más frescas, saltando y corriendo con la alegría de quien no conoce límites. Entre ellas, una pequeña cría llamada Sim había ido demasiado lejos, siguiendo mariposas doradas y su propia alegría despreocupada, se había acercado peligrosamente a un acantilado. Los demás no lo notaron. Estaban ocupados saltando, pastando, jugando en la belleza del día, pero Laila, que siempre miraba con atención porque no podía correr, que siempre escuchaba más allá del ruido porque sus pies conocían el silencio, sintió el cambio en la brisa. Alzó su cabeza y vio lo que otros no vieron. Sim estaba atrapado entre dos piedras, al borde del barranco, temblando como una hoja en otoño, sin poder moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. Cualquier intento de saltar sería fatal. Lila corrió, no con la velocidad del viento, sino con la firmeza de quien sabe que cada paso importa. No saltó por encima de los obstáculos, sino que descendió con cuidado por un sendero angosto
que serpenteaba la ladera. Un camino que solo alguien que miraba hacia abajo podía ver en cada paso. Era como una oración. Cada roca que pisaba era como una promesa de que no llegaba sola, de que aquel que la había creado diferente la estaba guiando en esta diferencia. Y cuando llegó hasta Sim, lo miró con la ternura de quien entiende el miedo. Waise Cuedo Eisu. Lado no tenía cuernos fuertes como los machos, ni patas veloces como las corredoras. No podía cargarlo ni alzarlo hacia la seguridad, pero tenía exactamente lo que ese momento pedía en calma. Se acostó junto a él, lo envolvió con su cuerpo pequeño pero cálido y bajó suavemente, no para llamar la atención, sino para consolarlo, para decirle sin palabras: no estás solo, alguien te ve, alguien se queda. El pastor, ese hombre de manos callosas y corazón tierno que había notado la ausencia de Sim, siguió el eco del balido de Lilan, y cuando los encontró allí, en el borde del precipicio, no gritó de sorpresa, no se asombró como si fuera un milagro inesperado. Solo sonrió como quien entiende un misterio finalmente revelado, como quien ve el diseño perfecto donde otros solo vieron defecto con cuidado. Con la paciencia de quien ama, extendió su cayado, tomó a Sim y luego ayudó a Layla a subir hacia la seguridad en esa noche. El rebaño no hablaba de quién saltó más alto, ni quién corrió más rápido. Hablaban de Lila, de la cabrita que no sabía saltar, pero que supo estar, la cabrita que no se elevaba sobre las piedras, sino que se hundía en la compasión, la cabrita que no tocaba el cielo con sus patas, sino que tocaba los corazones con su presencia, y desde ese día nadie volvió a decir que no servía, porque todos comprendieron una verdad que el mundo a menudo olvida, aunque el valor no siempre se muestra en el salto espectacular, sino en la quietud que abraza, en el corazón que permanece cuando otros se alejan, en el amor que se queda cuando todo grita que hay que irse. Layla, no cambio. Seguía sin brincar como las demás, seguía caminando con pasos medidos y mirando el suelo con ternura, pero ahora caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que su paso lento tenía un propósito divino, que mientras otros subían a lo alto para tocar las nubes, ella estaba hecha para descender a los lugares donde nadie más podía llegar. Su diferencia no era su limitación, su diferencia era su llamado An. Y el pastor, cada vez que la veía, le sonreía con la ternura de quien reconoce un regalo de Dios, porque sabía que en medio del rebaño había una que no necesitaba saltar para tocar los corazones, que no necesitaba correr para llegar primero a donde el amor la necesitaba. En momento de reflexión, respira suavemente, querido corazón. Permite que la historia de Layla se asiente en tu alma como semilla en tierra fértil. ¿Has sentido alguna vez que tu diferencia es tu debilidad? ¿Has pensado que lo que no puedes hacer define tu valor? Esta noche, escucha el susurro del Creador en tus pasos lentos. También tienen propósito. Tu manera diferente de ver el mundo también es regalo. Lo que otros llaman limitación, Dios puede estar llamando especialidad. Tómate un momento para sentir como aquel que te formó con sus manos te abraza exactamente como eres. No necesitas cambiar para ser amado.
No necesitas saltar para ser valioso, solo necesitas estar disponible para que Él use tu diferencia como instrumento de su amor. El burro que rezaba durante el día en el corazón de un bosque antiguo, donde los árboles susurraban salmos al viento y las hojas cantaban himnos invisibles al Creador. Vivía un búho llamado Baalan. No era joven ni viejo, no era grande ni pequeño, pero su mirada contenía el peso de muchas noches observadas en silencio. Y algo más, una sed espiritual que no conocía horarios, a diferencia de otros búhos que dormían durante el día con los ojos cerrados bajo la sombra protectora de los árboles. Bahau no descansaba cuando el sol reinaba en el cielo. Mientras su especie reposaba en el sueño de los justos, él abría sus alas hacia la luz dorada y elevaba oraciones hacia el cielo resplandeciente. Muchos se burlaban con la crueldad de quien no entiende lo diferente. Paracho, horas, cuando todos duermen, le decían los conejos que pasaban saltando. ¿No sabes que el búho vigila la noche, no el día? Gritaban las ardillas desde las ramas altas. Tu sabiduría se ha vuelto locura, Bahau, murmuraban otros con la tristeza de quien ve a un amigo perder el rumbo. Pero él no respondía con argumentos ni defensas, solo seguía orando firme como un tronco que ha echado raíces profundas, fiel como el alba que nunca olvida su cita con él al horizonte, desde lo alto de una encina que se había convertido en su altar sagrado. Baal extendía sus alas, como un sacerdote extiende sus brazos, y hablaba con Dios en el lenguaje del corazón agradecido. No pedía mucho, no rogaba por milagros espectaculares, solo daba gracias por la luz que entraba entre las ramas como dedos de oro, por el aire que traía perfume de pinos y promesas de vida nueva, por cada criatura que respiraba, por cada brote que se atrevía a existir, por cada brisa que acariciaba. Su plumaje en su oración era un canto de gratitud, pura al Creador del cielo y de la raíz. Gracias por darme ojos para ver tu belleza, incluso cuando otros duermen. Gracias por hacerme diferente, no para hacer más que otros, sino para servir mejor. Gracias por este sol que es tu sonrisa sobre la tierra, por esta luz que es tu caricia sobre la creación. Nadie lo comprendía. En un mundo donde cada criatura tenía su lugar y su tiempo asignado, Bahau parecía estar fuera de orden, fuera de lugar, fuera de propósito, hasta que llegó el día en que el bosque dejó de cantar. Aquella mañana, el aire estaba quieto como si el bosque mismo contuviera la respiración, esperando algo. No había zumbidos de insectos, ni gorjeos de aves, ni el paso ligero de los animales por los senderos. El sol subía en el horizonte, pero su calor era extraño, pesado, cargado de una advertencia que solo los corazones sensibles podían percibir. En las ramas no se movían. Los animales salieron de sus guaridas con cautela. Los conejos olfateaban el aire con nerviosismo. Las aves miraban hacia el cielo con inquietud, como si esperaran una señal que no llegaba. Y entonces, Bahau, con sus ojos acostumbrados a ver más allá de lo evidente, vio lo que otros no vieron. Allá en el borde del horizonte, donde el cielo besa la tierra, una columna, delgada y gris, se alzaba como un dedo levantado hacia Dios en señal de alarma. Era humo. Baal, con su corazón sensible a los silencios que gritan, con su
alma acostumbrada a escuchar los susurros de Dios en todas las horas, supo inmediatamente que algo venía. Voló desde su encina hasta una roca alta, la más alta que pudo encontrar, y desde ahí oró, no en voz baja como era su costumbre, sino con todo su espíritu. Señor del viento, tú que mueves las nubes y diriges las tormentas, protege este bosque que formaste con tus manos. Guarda a tus criaturas que no ven el peligro que se acerca. Hazme instrumento de tu alerta, voz de tu advertencia. Pero nadie lo escuchó. Otra vez el búho loco hablando al cielo, dijeron los zorros mientras corrían a sus asuntos. ¿Qué sabrá él de lo que viene? Es solo un búho confundido que no sabe cuándo dormir. Murmuraron los tejones mientras se alejaban a Annie. Se burlaron sin saber, porque no habían visto la columna que crecía en el horizonte, ni habían olido en el viento el mensaje que se acercaba a Annie. Pero esa tarde el fuego llegó como un ejército sin misericordia. Primero fue una chispa traída por una tormenta seca, luego una rama que ardió como lengua encendida. Las hojas comenzaron a crujir como papel ancestral y los árboles a gemir como ancianos en dolor. Los animales corrieron en pánico, pero no sabían hacia dónde dirigir sus pasos desesperados. El fuego tenía muchas piernas y corría más rápido que el ciervo más veloz, trepaba más alto que la ardilla más ágil, rugía más fuerte que el oso más poderoso. Era como si la tierra misma gritara de dolor. Fue entonces que Bajel alzó el vuelo y gritó, no como búho, sino como trompeta de salvación. Corran hacia el arroyo, hacia el lecho de piedras. ¡Ahí no llega el fuego! Su voz no era fuerte en decibeles, pero su presencia era firme como una roca en medio de la tormenta. ¡Síganme!, gritó con la autoridad de quien habla desde la comunión con Dios, y muchos, confundidos pero desesperados, lo hicieron. Otros dudaron, porque, ¿cómo confiar en el búho loco que oraba de día? Pero los más sabios, aquellos que habían aprendido a reconocer la voz de la sabiduría, aunque llegara en envoltorio inesperado, lo siguieron en el fuego. Lamía troncos como lenguas hambrientas y tragaba nidos como si fueran bocados, pero el camino que Baal señalaba era seguro. Los guió por senderos que él conocía, por haberlos observado desde las alturas durante sus largas horas de oración. Donde otros veían solo ramas confusas, él veía rutas de escape. Donde otros veían caos, él veía el propósito de Dios revelándose al llegar al arroyo seco. Todos se lanzaron al cauce de piedras. Era un lugar bajo, sin árboles, donde nada podía arder. Y ahí, mientras el cielo se cubría de humo y el aire se llenaba de cenizas que caían como nieve gris, los animales se salvaron an Bajal desde una roca que se alzaba en medio del cauce. Extendió sus alas una vez más y oró, pero esta vez no estaba solo. Su voz se alzaba acompañada por el silencio agradecido de los que habían entendido, Señor del viento. Gracias por usar mi diferencia como instrumento de tu salvación. Gracias por hacer de mi rareza un refugio para otros. Cuando el fuego pasó y el humo se disipó como pesadilla al amanecer, el bosque era distinto. Muchos árboles se habían ido, muchos rincones queridos se habían perdido, pero lo que quedó estaba lleno de gratitud y nueva sabiduría. Anibaiol, el búho que oraba de día, ya no fue visto como raro,
sino como sabio. Gracias, Bajal, nos salvaste, dijeron los zorros con humildad. Tus oraciones fueron escudo, tu diferencia fue salvación, dijeron las aves con nueva reverencia. Ampero Baá solo inclinó su cabeza con la humildad de quien conoce la fuente de toda sabiduría, y dijo: no fui yo, fue aquel que oye incluso cuando nadie más escucha, que ve incluso cuando nadie más mira. Fue él quien usó mi diferencia como instrumento de su amor. Y desde entonces, algunos comenzaron a orar también de día, otros aprendieron a respetar la voz que suena distinta. Y cada vez que el sol salía, pintando el cielo de esperanza, Bahá'u'lláh subía a su encina, abría sus alas y volvía a orar, no para que se viera, sino para velar, porque entendía que la oración no tiene horarios marcados en calendarios humanos, ni forma prescrita en manuales religiosos, ni necesita permiso de la multitud. La oración es conversación sagrada, y Dios oye al que ora con fe, aunque el mundo lo ignore, aunque otros no entiendan, aunque parezca estar fuera de orden. Segundo momento de reflexión. En el silencio de este momento, querido corazón, pregúntate, ¿cuál es tu manera diferente de buscar a Dios? Cuando sientes que tu alma se conecta más profundamente con Él, tal vez no es en los horarios que otros esperan, tal vez no es de la forma que otros aprueban. Esta noche, recuerda que Dios no se limita a los horarios religiosos tradicionales. Él escucha tu corazón a toda hora, de toda manera, en todo lugar. Tu forma diferente de acercarte a Él no es error. Puede ser exactamente lo que Él diseñó para ti. Permite que la paz de saber que eres escuchado, siempre escuchado, llene tu corazón hasta desbordarse. El osito que temía el invierno. Había una vez en un bosque donde los árboles susurraban antiguos secretos al viento y donde cada estación traía sus propias lecciones de vida. Un pequeño oso llamado Elías. Era tierno, castaño claro como la miel de otoño y mirada profunda, como si hubiera nacido con preguntas que aún no se podían responder, con inquietudes que solo el alma puede entender. Elías vivía con su madre en una cueva cálida al pie de una colina, donde las rocas guardaban el calor del sol durante el día y lo devolvían suavemente durante la noche. El otoño comenzaba a apagar los colores del bosque, como si un pintor gigante estuviera poniendo tonos dorados y rojizos sobre el verde del verano, vistiendo la tierra de hojas secas que crujían como pergaminos antiguos bajo las patas de los animales. Todos los animales del bosque se preparaban para lo inevitable en el invierno. Recolectaban comida con la diligencia de quien conoce la importancia de la previsión. Reforzaban sus madrigueras con el cuidado de quien sabe que la protección es vital. Y hablaban del largo sueño que se acercaba con la naturalidad de quien ha vivido muchos ciclos. Pero Elías tenía miedo, no miedo al frío que pellizca la piel, ni a la nieve que cubre el mundo de blanco, ni siquiera a la soledad del letargo. Tenía un miedo más profundo, más existencial. Tenía miedo de cerrar los ojos y, al despertar, descubrir que todo lo que amaba se había desvanecido como humo en el viento. «Mamá», preguntaba con la voz quebrada por la angustia, «¿qué pasa? Si duermo y no te encuentro al despertar, y si el bosque cambia tanto,
que ya no reconozco mi hogar, y si mientras duermo me olvido de quién soy. La madre oso, con la sabiduría que dan los años y la paciencia que da el amor, acariciaba su cabeza con ternura. «Hijo mío», le decía con voz suave como miel tibia, «el invierno no es un finaliz en descanso. Dormimos para confiar, para aprender que no todo depende de nuestro esfuerzo. Soñamos para recordar que hay alguien más grande que nosotros cuidando lo que amamos. Y despertamos para descubrir que Dios ha seguido trabajando mientras nosotros dormíamos, que su amor no se congela, que su cuidado no hiberna». Pero Elías no comprendía estas palabras de adulto. Mientras sus hermanos jugaban y reían con la despreocupación de la infancia, él miraba al cielo cubierto de nubes grises, con un nudo en el pecho, como si cargara el peso del mundo en sus pequeños hombros. Se preguntaba si las estrellas sabrían guardar los secretos del bosque hasta que él regresara, si la luna recordaría su nombre durante los meses de sueño, si los árboles mantendrían sus raíces firmes en la tierra helada. A veces se asomaba al lago que comenzaba a formarse una capa delgada de hielo y se veía reflejado en esa superficie, que pronto sería sólida. No reconocía al oso valiente que otros decían ver en él. Solo veía un pequeño lleno de preguntas sin respuesta, lleno de miedos que no sabía cómo nombrar. Una noche, mientras la neblina acariciaba el suelo como fantasmas benevolentes y la luna se escondía tras ramas desnudas, Elías salió de la cueva. No quería dormir. No podía. Su corazón estaba demasiado inquieto, demasiado lleno de sí. Para encontrar descanso, caminó hasta una roca alta desde donde se veía gran parte del bosque. Todo estaba en silencio. Ni grillos cantando su serenata nocturna, ni búhos anunciando la llegada de la noche, ni el susurro del viento entre las hojas. El mundo parecía haberse detenido, como si también estuviera esperando algo entonces. En medio de esa quietud absoluta, Elías habló en voz baja, como si orara a Dios. Si estás ahí, si realmente cuidas de nosotros como dice mamá, ¿me guardarás? Mientras duermo, ¿me prometes que no olvidarás mi nombre? ¿Me aseguras que cuando despierte, todavía seré yo? En ese instante, como respuesta a su oración desesperada, una pequeña ráfaga de viento lo envolvió. No era un viento frío que hiciera tiritar, sino cálido, como un abrazo invisible, como el aliento de alguien que lo amaba más de lo que podía entender y aunque no hubo palabras audibles, aunque no se abrieron los cielos ni sonaron trompetas, Elías sintió en su corazón una respuesta tan clara como el agua del manantial. Duermes, pequeño, pero no estás solo. Yo velo mientras tú descansa. Tu nombre está escrito en la palma de mi mano, y tu esencia está guardada en mi corazón. Al regresar a la cueva, su madre lo esperaba en la entrada. No preguntó dónde había estado, no regañó por salir en la noche, solo lo abrazó con el amor que no necesita explicaciones. Y esa noche, por primera vez desde que comenzó el otoño, Elías cerró los ojos sin temor afuera. La nieve comenzaba a caer como bendiciones silenciosas. Dentro, la fe comenzaba a brotar como flor en invierno. O los días pasaron, o quizás fueron semanas, mientras el sueño profundo lo cubría como manta tejida por ángeles. Pero en su descanso, Elías soñaba.
Soñaba con un bosque aún más hermoso que el que había dejado, con flores que brotaban entre la nieve como promesas de resurrección, con el sol que acariciaba la piel sin quemar, con criaturas nuevas que llegaban a poblar los espacios vacíos y en medio de cada sueño, siempre había una voz suave que decía: «An, confía, pequeño, el invierno también es parte del plan. Lo que parece muerte es solo preparación para vida nueva». Al llegar la primavera, cuando el sol rompió la capa de hielo sobre la tierra, como quien rompe cadenas, cuando los primeros brotes verdes asomaron, con la timidez de quien no quiere interrumpir el silencio, en la cueva los osos comenzaron a despertar. Elías abrió los ojos lentamente. Al principio todo era confuso, como cuando uno despierta de un sueño muy profundo y necesita tiempo para recordar dónde está. Pero pronto el olor del musgo fresco, la luz dorada del sol, colándose por la entrada de la cueva Huayla-Bastirna de su madre, lo anclaron de nuevo al presente. Había despertado. Todo seguía ahí. Todo seguía vivo, y él también. Se levantó con piernas temblorosas por el largo descanso y salió de la cueva. El bosque lo saludó con el canto alegre, los pájaros que habían regresado y el perfume dulce de la renovación. Entonces, sin pensarlo, sin planificarlo, Elías corrió, brincó como nunca antes había brincado, y alzó la mirada al cielo con gratitud desbordante. No lloró de tristeza, no preguntó con angustia, solo sonrió con la sonrisa de quien ha entendido un misterio profundo. Había entendido que el invierno no era un enemigo que venía a robar, sino una promesa de renovación que venía a regalar, que dormir no era perder el control de su vida, sino confiar en que Dios seguía escribiendo la historia, incluso cuando él no podía leer las páginas. Que la fe a veces se demuestra no con acciones heroicas, sino con la capacidad de descansar. Cuando todo en nosotros quiere resistir un tiempo después, cuando otros pequeños ositos nacerían en la colina y alguno tendría miedo del invierno que se acercaba, Elías les contaría su historia. Les diría con la sabiduría de quien ha caminado por el valle del temor y ha encontrado paz en la fe. No siempre se demuestra con acciones espectaculares. A veces, la mayor muestra de fe es descansar cuando todo en ti quiere resistir porque confía. También es obedecer. Así Elías se convirtió en una especie de sabio entre los suyos, no porque supiera todas las respuestas, sino porque había aprendido a esperar. Y en un mundo que a menudo corre sin mirar atrás, donde la prisa se confunde con progreso, alguien que sabe esperar es como un faro encendido en medio de la noche, guiando a otros hacia la calma. El pajarito que cantaba en silencio en las copas más altas de un bosque, donde cada rama susurraba melodías al viento y cada hoja danzaba al ritmo del cielo. Vivía un pequeño ruiseñor llamado Melik. Era hermoso, con plumas que brillaban como gotas de rocío bajo la luz del amanecer y ojos que guardaban la profundidad de quien ha nacido para crear belleza. Pero Melik tenía un secreto que lo llenaba de tristeza. No podía cantar. Su garganta, que debería producir las melodías más dulces, permanecía muda, como si las notas se hubieran perdido en algún rincón de su alma antes de poder nacer. En un mundo donde los pájaros
se conocían por sus canciones, donde cada especie tenía su himno particular, y el amanecer era una sinfonía dirigida por cientos de voces aladas. Melik era el silencio en medio de la música. Los otros ruiseñores practicaban desde el alba, llenando el aire de trinos cristalinos que hacían que las flores se abrieran más temprano y los corazones humanos se detuvieran a escuchar. Melihí los observaba desde su rama, moviendo el pico como si cantara, pero sin que sonido alguno brotara de su garganta. ¿Por qué no cantas, Melik?, le preguntaban con curiosidad genuina. Los ruiseñores que no cantan son como ríos sin agua, como cielos sin estrellas. Y Melik, con el corazón pesado pero la esperanza intacta, respondía: aún estoy aprendiendo mi canción. Dios me la dará cuando sea el momento. Pero por las noches, cuando el bosque se sumía en el silencio y él creía que nadie lo escuchaba, Melik volaba hasta la rama más alta del árbol, más viejo, y abría su corazón al cielo. No podía cantar con la voz, pero cantaba con el alma. Oraciones silenciosas que se elevaban como incienso invisible hacia las estrellas. Señor, susurraba en el lenguaje del corazón, todos tienen su melodía, excepto yo. ¿Cuál es mi canción? ¿Cómo puedo adorarte si no tengo voz? Una noche, mientras la luna llena bañaba el bosque con su luz plateada, Melik escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Era un llanto suave, quebrado, que venía del suelo del bosque. Voló hacia abajo y encontró a una pequeña niña, perdida entre los árboles. Había salido de su casa siguiendo mariposas y ahora no podía encontrar el camino de regreso. Sus lágrimas caían como gotas de lluvia sobre las hojas secas, y su miedo llenaba el aire nocturno a Melik. Se posó cerca de ella, sin hacer ruido, y aunque no podía cantar, hizo algo que nunca había intentado antes. Comenzó a aletear suavemente, creando un ritmo consolador con sus alas. Era como una canción de cuna hecha de movimiento, como una melodía tejida con amor puro. A la niña alzó la vista y vio al pequeño pájaro que no la abandonaba. Sin saber por qué, se sintió menos sola. Melik voló un poco hacia adelante. Luego regresó, como indicándole que lo siguiera. Paso a paso, rama por rama, la guió a través del bosque oscuro. No era el canto lo que tranquilizaba a la niña, sino la presencia constante, la fidelidad de quien no se va cuando las cosas se ponen difíciles. Melik había descubierto que su canción no estaba en su garganta, sino en su corazón, y se expresaba a través de acciones llenas de amor. Cuando llegaron al borde del bosque, donde las luces de la casa de la niña brillaban como promesas de hogar, ella se volvió hacia Melik y le susurró: gracias, pajarito. Tu canción fue la más hermosa que he escuchado. Melik inclinó su cabecita, confundido. Él no había cantado. Pero entonces comprendió que hay canciones que no necesitan voz, melodías que se tocan con presencia, himnos que se cantan con fidelidad. Desde esa noche, Melik se convirtió en el guía silencioso del bosque. Cada vez que alguien se perdía, física o emocionalmente, él aparecía con su canción sin sonido, con su música hecha de compañía y esperanza. Unos otros pájaros comenzaron a entender que Melik no era un ruiseñor defectuoso, sino uno especial. Su silencio era tan poderoso como cualquier trino,
porque en un mundo lleno de ruido, a veces lo que más se necesita es alguien que sepa estar presente sin necesidad de llenar el vacío con palabras. Ahimelech aprendió que Dios le había dado exactamente la voz que necesitaba, aun una que consolaba sin hablar, que guiaba sin gritar, que amaba sin hacer ruido. Su canción era el silencio lleno de amor, la presencia que no abandona, la fidelidad que no se cansa, porque hay melodías que solo el corazón puede escuchar, y hay canciones que se cantan mejor con la vida que con la voz. Cuarto momento de reflexión. Descansa por un instante, querido corazón. Respira suavemente y permite que la historia de Melik toque esa parte de ti que a veces se siente sin voz, sin canción, sin palabras para expresar lo que el alma quiere decir. ¿Has pensado alguna vez que tu manera silenciosa de amar no es suficiente? ¿Que porque no tienes la voz más fuerte o las palabras más elocuentes, tu aporte al mundo es menor? Esta noche, escucha el susurro del cielo. Tu presencia es tu canción. Tu fidelidad es tu melodía. Tu corazón que no abandona es la sinfonía más hermosa que Dios puede escuchar. No todos están llamados a cantar desde el escenario. Algunos están llamados a acompañar en silencio, a consolar con presencia, a guiar con amor. Y esa canción, querido corazón, puede ser la más necesaria. De todas puede escuchar, y hay canciones que se cantan mejor con la vida que con la voz. En las colinas de Belén, donde cada piedra guardaba ecos de promesas antiguas y cada brisa llevaba susurros de profecías cumplidas, vivía una pequeña oveja llamada Estel. Era la más pequeña del rebaño, con lana tan blanca como las nubes de verano y ojos que brillaban con la curiosidad de quien ve maravillas donde otros ven rutina, mientras las demás ovejas pastaban durante el día con la cabeza hacia abajo, concentradas en encontrar la hierba más tierna. Estel tenía un hábito peculiar. Constantemente alzaba la vista hacia el cielo. Durante el día observaba las nubes que cambiaban de forma como si fueran mensajes escritos por dedos invisibles. Pero por las noches su fascinación se volvía casi mística. Cada estrella en el firmamento parecía llamarla por su nombre. Una por una, Estel las contaba con la paciencia de quien ha encontrado su propósito en algo que otros consideran imposible. Una estrella para cada promesa de Dios, murmuraba suavemente. Una luz por cada corazón que necesita esperanza. Las ovejas mayores la veían con mezcla de ternura y preocupación. Estel, pequeña, le decían, ¿de qué sirve contar lo que no se puede alcanzar? Es mejor que busques pasto para fortalecerte, que aprendas a seguir al rebaño sin distraerte. Pero Estel no podía dejar de mirar hacia arriba. Era como si hubiera nacido con un compás interno que siempre la dirigía hacia lo eterno, hacia lo que está más allá de lo que los ojos pueden tocar en el pastor que cuidaba el rebaño. Un hombre de manos callosas y corazón tierno llamado Simón había notado la costumbre de la pequeña oveja. Por las noches, cuando él también alzaba la vista para orientarse por las constelaciones, veía a Estel apartada del grupo, inmóvil, como si estuviera en comunión con algo sagrado. Esa ovejita, pensaba, ve algo que nosotros no vemos, cuenta algo que nosotros no sabemos contar. Una noche,
Mientras el viento susurraba canciones antiguas entre las colinas y el rebaño, dormía bajo la protección de las estrellas. Estelle se encontraba en su vigilia habitual cuando notó algo extraordinario. Una de las estrellas, la más brillante, parecía moverse lentamente a través del cielo, como si caminara con propósito hacia un destino específico. En su corazón pequeño comenzó a latir con una emoción que no podía explicar. Era como si todas las noches de observación la hubieran preparado para este momento, como si cada estrella contada hubiera sido un ensayo para reconocer esta luz especial. Sin pensarlo, Estelle comenzó a balar suavemente, no con el balido común de las ovejas, sino con una melodía que parecía venir de lo más profundo de su ser. Era un sonido que nunca había hecho antes, como si las estrellas mismas le hubieran enseñado una canción nueva. El sonido despertó a Simón, quien se incorporó. Conocía todos los sonidos de sus ovejas, pero este era diferente. Era un balido que parecía llevar dentro de sí ecos de algo celestial. Siguió la dirección de la mirada de Estelle y vio la estrella que se movía. Su corazón de pastor, acostumbrado a leer las señales del cielo y de la tierra, entendió inmediatamente que no era una estrella común. Era una señal, un anuncio, una invitación. Estelle, murmuró con admiración. Tú la viste primero. Tú supiste que era especial. Esa noche, otros pastores de las colinas vecinas también habían notado la estrella extraordinaria. Poco a poco, fueron llegando hasta donde estaba Simón, atraídos por el balido melodioso de Estelle, que parecía hacer eco en toda la región. ¿De dónde viene esa música?, preguntaban. ¿Qué oveja canta así? Y Simón, con orgullo paternal, señalaba hacia Estelle. Es la que cuenta estrellas cada noche. Parece que finalmente encontró la que estaba buscando. La estrella los guió esa noche hacia Belén, hacia un pesebre donde dormía un niño que cambiaría el mundo. Y Estelle, la pequeña oveja que siempre había mirado hacia arriba, fue la primera en reconocer que la luz que había estado esperando finalmente había llegado a la tierra, mientras los pastores adoraban al niño recién nacido. Estelle se quedó afuera, mirando alternativamente la estrella en el cielo y la luz suave que emanaba del establo. Su corazón estaba lleno de una paz que no había sentido nunca antes. La paz de quien ha cumplido su propósito en años después. Cuando los pastores contaban la historia de esa noche santa, siempre mencionaban a la ovejita que había visto la estrella primero, la que había anunciado con su canto especial que algo extraordinario estaba sucediendo. Y Estelle, que ya era una oveja mayor, pero que nunca había dejado de contar estrellas, sonreía en su corazón, sabiendo que no había sido casualidad que naciera con los ojos puestos en el cielo. Dios la había creado exactamente como necesitaba ser para reconocer el momento más importante de la historia. Porque hay quienes están llamados a mirar hacia abajo, a ocuparse de las necesidades inmediatas de la tierra. Pero también hay quienes están llamados a mirar hacia arriba, a reconocer las señales del cielo, a estar listos para anunciar cuando lo eterno toca. Lo temporal en Estelle había sido una de estas últimas, y su fidelidad en contar estrellas noche tras noche la había preparado para reconocer la estrella que traería esperanza al mundo.
La palomita que no sabía volar, en lo alto de un campanario que se alzaba hacia el cielo como una oración de piedra, vivía una pequeña paloma llamada Paz. Había nacido con una diferencia que la distinguía de todas las demás en sus alas, aunque hermosas como pétalos de lirio. No tenían la fuerza necesaria para sostenerla en vuelo, mientras sus hermanas surcaban los cielos con la gracia de nubes danzantes, dibujando arcos de libertad entre las torres de la ciudad. Paz permanecía en el campanario observando Deist. La altura como el mundo se extendía infinito bajo sus pies. En los primeros intentos de volar habían sido desalentadores. Sus alas se agitaban con desesperación, pero apenas lograba alzarse unos centímetros antes de volver a posarse, con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas silenciosas. Quizás no fui hecha para el cielo, pensaba mientras veía alejarse a las otras palomas hacia horizontes que parecían prohibidos para ella. Quizás mi lugar es aquí, en este campanario, viendo pasar la vida desde la distancia. Pero Paz tenía algo que las compensaba por no poder volar. Una voz extraordinariamente dulce. Cuando arrullaba, el sonido se extendía por toda la ciudad, como una caricia sonora, como si llevara dentro de sí la esencia misma de la tranquilidad. Los habitantes de la ciudad, sin saber de dónde venía, se detenían cuando escuchaban su arrullo. Los niños que lloraban se calmaban. Los adultos que corrían con prisa aminoraban el paso. Los ancianos que habían olvidado cómo sonreír encontraban una razón para hacerlo en una mañana, mientras el sol pintaba de oro las calles empedradas y Paz entonaba su melodía matutina. Una mujer subió las escaleras del campanario. Venía con el rostro surcado por lágrimas y el corazón cargado de una pena que parecía demasiado grande para sus hombros. Había perdido a su hijo en la guerra, y el vacío que había dejado era tan profundo que había olvidado cómo seguir viviendo. Subía al campanario no para encontrar esperanza, sino para estar más cerca del cielo, donde creía que su hijo la esperaban. Cuando llegó arriba, encontró a Paz posada en una de las vigas, inmóvil, pero con los ojos llenos de comprensión. Palomita la miró con esa sabiduría que solo tienen los seres que han conocido la limitación, y comenzó a arrullar. No era su arrullo habitual, era una melodía que parecía venir del mismo lugar donde habitan las oraciones más profundas. Un sonido que llevaba dentro de sí consuelo para el alma. Herida, la mujer se sentó en el suelo del campanario y lloró como no había llorado desde que recibió la terrible noticia. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de desesperación, sino de alivio. Era como si la voz de Paz le hubiera dado permiso para soltar el dolor que había estado reteniendo. Pequeña paloma, le susurró cuando las lágrimas se calmaron, tu canto toca lugares que las palabras no pueden alcanzar. Es como si supieras exactamente lo que mi corazón necesita escuchar. Desde ese día, la mujer subía cada mañana al campanario. No venía a llorar, sino a escuchar. Y Paz, entendiendo que había encontrado su propósito, cantaba cada día con más dulzura, como si su voz fuera un puente entre el cielo y la tierra para los corazones que necesitaban sanación pronto. Otros comenzaron a subir también. El hombre que había perdido su trabajo y no sabía cómo alimentar a su familia, la joven que había sido abandonada por quien creía que la amaba, el anciano que se sentía olvidado por el mundo, todos venían buscando algo que no sabían cómo nombrar.
y todos encontraban en el arrullo de paz exactamente lo que necesitaban. Su voz no prometía que el dolor desaparecería, pero sí susurraba que no estaban solos en él. En las palomas, que sí podían volar, comenzaron a entender que Paz no había sido limitada. Su lugar no era surcar los cielos infinitos, sino ser el refugio al que otros pudieran volar cuando sus propias alas se sintieran cansadas. No necesitas volar para tocar el cielo, le dijo una tarde su hermana Mayo. Tu voz vuela más alto que nuestras alas. Llega a lugares donde nosotras no podemos ir. Y Paz comprendió finalmente que Dios no se había olvidado de darle la capacidad de volar. Le había dado algo mejor, en la capacidad de hacer que otros recordaran que, sin importar cuán profundo sea el valle por el que caminen, siempre hay una canción de esperanza esperándolos en lo alto. En el campanario se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. La gente no venía a pedir milagros espectaculares, sino a recibir el milagro cotidiano de sentirse acompañados. Y Paz, la palomita que no sabía volar, se convirtió en el ángel que muchos necesitaban sin saberlo. Porque a veces las alas más poderosas no son las que nos elevan físicamente, sino las que elevan el espíritu de otros. Y la libertad más grande no es la de surcar cielos infinitos, sino la de ser refugio para quienes han olvidado cómo volar. Quinto momento de reflexión. Querido corazón, detente un momento en este lugar de quietud. ¿Has escuchado de Estel, la ovejita que encontró su propósito mirando hacia el cielo? Y de Paz, la palomita que descubrió que su voz podía volar más alto que sus alas. Puedes sentir cómo estas historias hablan a esa parte de ti que a veces se siente limitada, cómo susurran a tu alma que lo que percibes como restricción podría ser en realidad tu regalo más especial. Respira profundamente y permite que esta verdad se asiente en tu corazón. No fuiste diseñado para ser igual. Fuiste diseñado para ser tú, con tus particularidades, con tu manera única de tocar el mundo, con tu forma especial de reflejar el amor de Dios. Mientras te preparas para recibir una última historia antes del descanso, lleva contigo esta certeza: tu diferencia no es accidente, es propósito. Tu limitación aparente no es castigo, es especialización en las manos del Creador. Hasta lo que parece debilidad se convierte en fortaleza para bendecir a otros. Bendición final y despedida. Querido corazón que ha caminado conmigo esta noche por senderos de esperanza y descubrimiento, hemos llegado al final de nuestro viaje, pero no al final de las verdades que hemos plantado juntos en el jardín de tu alma. Esta noche has conocido criaturas que, como tú, nacieron diferentes. Lila, que no saltaba pero sabía quedarse. Baal, que oraba de día y salvó de noche. Elías, que temía el invierno pero aprendió a confiar. Sara, que no cargaba peso pero cargaba esperanza. Melec, que no tenía voz pero cantaba con presencia. Estel, que contaba estrellas y reconoció la luz. Paz, que no volaba pero elevaba corazones. Cada una de estas historias es un espejo donde puedes verte reflejado, un susurro que te recuerda que en el reino de Dios no hay errores,
solo propósitos esperando ser descubiertos. Mientras te diriges hacia el descanso, lleva contigo estas verdades como un manto que te protege del frío de la duda. Eres amado exactamente como eres. Tu diferencia es tu don. Tu limitación aparente es tu especialización divina. En las manos del pastor, toda oveja tiene su lugar perfecto en el rebaño. Señor, te pedimos que bendigas a quien nos ha acompañado en esta jornada nocturna. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su mente durante las horas de descanso. Que tus ángeles velen su sueño y que despierte mañana recordando no solo estas historias, sino la verdad profunda que encierran, que es parte de una narración más grande, más hermosa, más perfecta de lo que puede imaginar. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino que brota de la certeza de ser conocido, amado y valorado por aquel que te creó con propósito. Si estas historias han sido bálsamo para tu alma, si han sembrado semillas de esperanza en el jardín de tu corazón, nos encontraremos nuevamente para caminar juntos en la palabra de Dios. Porque hay tantas criaturas esperando ser conocidas, tantos corazones esperando ser tocados, tantas noches en las que la tranquilidad puede visitarte envuelta en verdades eternas. Duerme en paz, alma querida. El mismo Dios que puso estrellas en su lugar y enseña a las flores cómo florecer, vela tu descanso esta noche. En sus manos estás seguro. En su amor encuentras tu verdadero hogar. En su plan tienes tu lugar perfecto, único e insustituible. Que tus sueños sean tan hermosos como las promesas que Él tiene guardadas para ti. Que despiertes mañana sabiendo que eres protagonista de una historia de amor que comenzó antes de que nacieras y continuará más allá de lo que puedes imaginar. Hasta que nos volvamos a encontrar en estos senderos de esperanza, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Buenas noches, y que la paz del Altísimo sea tu almohada, y su amor tu refugio. Descansa, hijo amado. Descansa, hija querida. Tu pastor vela y todo está bien.